Hola, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que son los trastornos de la personalidad. Muchas veces nos hemos puesto a pensar cuáles son los límites de nuestra conducta y también de nuestra personalidad y en qué medida uno puede estar en una situación de trastorno o en una situación de anormalidad. Todos en algún momento de nuestra vida sufrimos tal vez tristeza, probablemente falta de autoestima o baja autoestima, muchas veces estrés o algún tipo de ansiedad debido a alguna circunstancia que nos está afectando. Pero cuando aparece de manera permanente una anomalía en nuestra personalidad, y esta ataca varias áreas de nuestra personalidad, como por ejemplo pueden ser nuestros sentimientos, pueden ser nuestro pensamiento, puede ser nuestra percepción. Entonces, ahí tendríamos que partir de algunos criterios sobre lo que es un trastorno. En este caso, quiero hablar un poquito sobre algunos de estos criterios. Uno de ellos se conoce como el criterio de la curva normal. ¿Qué es esto del criterio de la curva normal? Bueno, pues está basado en los datos estadísticos. Podemos decir que las conductas, las actitudes o las formas de actuar en el mundo que presentamos la mayoría de las personas, pues es lo normal, y que aquellas situaciones que se presentan en algunos individuos es lo anormal. Entonces, el ejemplo clásico, pues es esto que tenemos acá. Esto se le conoce como curva normal. Y si nosotros lo aplicamos a algo muy fácil de entender como es la inteligencia, podríamos decir que aquí están las personas que en sus pruebas salen con menos nivel de inteligencia, aquí las personas que en sus pruebas salen con un mayor nivel de inteligencia, y en ambos casos consideramos que son personas anormales porque no es el común de la población, pero en esta parte están las personas que consideramos normales, que son aquellos que tienen entre un 90 y 110 de inteligencia. Esto es lo común que vamos a encontrar. Ahora, en muchas conductas y en muchas situaciones también podríamos aplicar la curva normal y podríamos aplicar también ciertos niveles de anormalidad. Podríamos decir que una persona que esté completamente relajada sería una persona anormal, y una persona que esté completamente estresada sería una persona también anormal. Y que el estándar de la población presenta una característica de estrés que le permite solucionar los problemas que se le presentan a diario en el mundo. Entonces, ahí estamos aplicando la curva normal, pero no en todos los casos es el mejor criterio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de personas bebedoras de alcohol, podríamos poner un parámetro que fuera del 0 al 100, y podríamos decir que hay personas que están en la parte de 0, es decir, que no beben, hasta personas que están en la parte de 100. El común, pues llegan a ser los bebedores sociales, que estarían por acá. Y el foco rojo, o las personas con riesgo, las pondríamos en este lado. Quiere decir, esta persona, estas personas, aunque no son bebedoras, son anormales desde este criterio. O sea, estarían acá y serían pues no consideradas como personas
que entran dentro de lo común de la población y por lo tanto son personas completamente anormales. Pero ello no quiere decir que sean personas no saludables. O sea, estos de acá son saludables porque se pueden adaptar a las circunstancias sociales. O sea, basta con que sus amistades sean bebedores sociales o que tengan límites con la bebida cuando están con sus amistades, entonces no les presenta mayor riesgo. Pero aquí tendríamos a las personas que tienen por beber problemas en su familia, problemas en su trabajo, problemas en su escuela, problemas consigo mismo. Y entonces aquí sí habría una situación de que sería una situación no saludable. Entonces, este criterio va a ser aplicable en algunos casos también. Se le conoce como criterio cuantitativo o la frecuencia y extremosidad con la que se presenta una conducta. O sea, todos podemos estar tristes y en algún momento de nuestra vida, pero eso no representa ningún problema. Pero cuando esta tristeza es continua, es lo que llamamos depresión, eso sí presenta un problema. Todos podemos estar ansiosos en algún momento de nuestra vida, pero si esta ansiedad es continua, representa un problema. Por otra parte, tenemos otro criterio que tiene que ver con las exigencias culturales. Es decir, cada cultura tiene su criterio de salud y enfermedad. Si por ejemplo nosotros, yéndonos al extremo, nos vamos al Tíbet, a un monasterio en donde tenemos monjes que llevan muchos años en la práctica de la meditación, vamos a encontrar personas demasiado relajadas. Y en ese lugar esto va a ser completamente normal. Pero si esta persona, una de estas personas, la llevamos a la ciudad de Nueva York, vamos a encontrar que el estado en que se encuentra sería anómalo en esa ciudad. Para la gente de ahí sería una persona pues que no cumple con los parámetros de una sociedad que te exige que tienes que estar compitiendo con otras personas. Pero también podríamos hacerlo a la inversa. Si tenemos a una persona que está conviviendo en la ciudad de Nueva York, que ahí nació, creció y ahí trabaja, y la llevamos al monasterio tibetano, entonces para los monjes del Tíbet va a ser una persona extremadamente ansiosa y tendríamos ahí un contraste con la cultura o con lo que dentro de ese grupo humano se presenta como lo saludable y lo no saludable. Por otro lado, tenemos un criterio más que es la efectividad para mantener el equilibrio. Podríamos decir que todos en algún momento presentamos algún problema y que este problema rompe con nuestro ritmo cotidiano de vida y que ahí tenemos que poner una serie de recursos en práctica para adaptarnos a la situación. Estos recursos son nuestros cambios y a esto se le llama ajuste y es una forma de adaptarnos al medio. Por ejemplo, si yo entro en un nuevo empleo, tendría que aprender las exigencias de ese empleo, tendría que tener un ajuste en mi persona, tener nuevas habilidades, tener nuevos aprendizajes y esto va a implicar un tiempo de cambio. Pero también podría ser a la inversa. Si, por ejemplo, lo que
tengo es un problema en el barrio donde vivo, en donde hay mucha delincuencia, entonces voy a buscar que el ajuste sea al exterior. Es decir, voy a incidir con un grupo de personas para que las autoridades pongan más seguridad en este lugar. Por ejemplo, que pongan luz, que se tengan policías, casetas de vigilancia, no sé, una serie de cambios que tendrían que ser al exterior. Entonces, ese es un tipo de ajuste, pero hacia lo externo. Muchas veces nosotros estamos haciendo ajustes internos, externos o una combinación de ambos. También hay otros criterios que son importantes, como por ejemplo la incapacidad para reconocer la realidad. Si, por ejemplo, el trastorno implica que la persona sufra alucinaciones o que tenga, pues, incongruencia en el pensamiento, entonces aquí ya hay una cuestión de pérdida de la visión de la realidad. Ya no estoy en contacto con la misma y esto pues tiene que ver con mi problema de desajuste. Ser indeseable a los demás también es otro criterio. O sea, yo me puedo sentir muy a gusto, pero si por ejemplo la enfermedad, esta ya llegó al límite en donde pues se pierde el control por la limpieza del cuerpo, o sea, la persona no se baña, la persona es agresiva, la persona suele tener conductas sexuales inadecuadas. Entonces, todo esto ya implicaría el ser indeseable y también es otra forma, ¿no?, en donde la misma sociedad va determinando qué es lo aceptable y saludable y qué no es aceptable y saludable. Otro criterio también importante es el no sentirse feliz. Ese es como algo ya muy personal. Vamos a ponerle aquí. Infelicidad. Entonces, es una de las razones por las que una persona puede optar por ir a terapia. Si nosotros encontramos varios de estos criterios aplicados en una situación, podríamos pensar en que la persona pues sufre algún tipo de anomalía. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta es una clasificación clásica. El dividir los padecimientos que tienen que ver con la personalidad en neurosis y psicosis. En términos generales, una neurosis es un trastorno de la personalidad en donde el individuo no pierde contacto con la realidad, pero sí tiene una serie de conductas desadaptativas. Y la psicosis, aparte de que se tiene un desajuste general de la personalidad, la persona pierde contacto con la realidad. Entonces podríamos ver como un problema mayor en una persona que sufre de psicosis que en una persona que sufre de neurosis. Entonces, ¿qué se entiende por neurosis? La neurosis, pues es, como decíamos anteriormente, un trastorno que se caracteriza por la exageración, incongruencia en el comportamiento. Hay excesiva rigidez, o sea, la persona no cambia en su forma de ser para adaptarse a las circunstancias. La persona puede tener problemas de indecisión, incoherencia en su comportamiento e incapacidad para actuar espontáneamente. Una característica primordial en este tipo de trastorno es el uso exagerado de los mecanismos de defensa
Y como ustedes notarán, aquí estamos situando una de nuestras teorías, que es la teoría del psicoanálisis. Esto lo podemos explicar con el famoso iceberg, en donde hay un consciente, un subconsciente, un preconsciente y un inconsciente. Bueno, una de las cosas que nos dice el psicoanálisis es que una neurosis tiene que ver con un trauma generalmente infantil, en donde la persona, para que no salga el recuerdo de sus experiencias que están vinculados a ese trauma, que están además presionando para salir al consciente, y si salieran al consciente, entonces la persona no sabría qué hacer para manejar la situación. Entonces, para que no ocurra esto, va a existir la presión al lado contrario, que sería el uso excesivo de los mecanismos de defensa. Nosotros en el tema de las emociones ya habíamos hablado sobre los mecanismos de defensa y decíamos que los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes para aminorar la ansiedad, y lo utilizábamos en el caso de la frustración, ¿no? Pero también en la personalidad normal se presentan estos mecanismos de defensa de manera exagerada, de tal modo que una persona va a utilizar su energía psíquica para controlar estos impulsos que están al interior del inconsciente, en donde se busca que ciertos recuerdos salgan y son de alguna manera censurados por la represión. Entonces, ahí existe un momento de censura. Entonces, una persona dice que este término, el de neurosis, engloba un grupo de trastornos que se distinguen por la presentación de recursos utilizados inconscientemente, los mecanismos de defensa, de manera exagerada en comparación al individuo normal. A pesar de esto, la persona conserva contacto con la realidad. Quiere decir esto que puede adaptarse para tener una familia, para tener una pareja, para tener hijos, para tener un trabajo. En general pueden ser hasta personas que sean muy eficientes en distintas actividades, pero tienen cierto grado de infelicidad y también tienen un excesivo control de su conducta, lo cual les hace ser no ser personas espontáneas. Tipos de neurosis, pues bueno, un tipo de neurosis en donde no está funcionando adecuadamente los mecanismos de defensa, no están funcionando adecuadamente, se conoce como ansiedad histérica. O sea, son personas que comienzan a tener manifestaciones fisiológicas como las taquicardias, como la sudoración excesiva, náuseas, es decir, manifestaciones en su cuerpo, pero que no tienen una causa médica, sino una causa originada por cuestiones inconscientes. Entonces, esa sería la característica de la ansiedad histérica. El estado fóbico. En el estado fóbico, pues son las personas que tienen temores inconscientes hacia determinados objetos. Estos objetos guardan un significado con el origen de su neurosis, es decir, la persona desplaza el recuerdo que generó su trastorno o su trauma, y esto lo convierte en algo simbólico. Por ejemplo,
el agua, por ejemplo, las alturas, por ejemplo, los espacios cerrados, y entonces de ahí surge, pues, las distintas manifestaciones de las fobias. Por otra parte, tenemos las hipocondrias. Las hipocondrias, bueno, no falta obsesión, compulsión. Un obsesivo compulsivo es una persona que manifiesta una serie de pensamientos involuntarios y repetitivos y que funcionan como control del contenido inconsciente. O sea, por ejemplo, personas que constantemente se están lavando las manos, que antes de dormir tienen que revisar las cerraduras porque piensan que dejaron abierta la puerta, que también el resguardo de las ventanas, no pueden estar en un escritorio porque piensan que tiene bacterias que los van a hacer enfermar, entonces tienen que limpiar el lugar, el espacio. Obviamente no tiene nada que ver esto con el COVID ni nada de esto, sino que es pues una manifestación de tipo inconsciente. Y las personas obsesivo-compulsivas, entonces estos actos rutinarios pues les hacen alejarse de sus recuerdos iniciales. Luego tenemos otro que son las hipocondrias. Las hipocondrias son las personas que inventan las enfermedades, pero manifiestan los síntomas. Y las inventan es una palabra, digamos que generan estas enfermedades inconscientemente y tienen todos los síntomas, pero cuando van a revisión con el médico, pues encuentran que no hay una causa de la enfermedad. Entonces, son personas que se han autoflagelado o autocastigado, hay una cuestión relacionada con la culpa, y que tienen que hacerse sufrir. Y entonces, al asumir las enfermedades, pues están cumpliendo pues este deseo inconsciente. Luego tenemos la neurosis impulsiva. Las neurosis impulsivas son personas que suelen ser explosivas. Hay un exceso de tensión, la acumulan y se presenta a manera de agresión contra otros, y son personas también compulsivas. Hay otro tipo de trastornos como la transformación simbólica. Son personas que empiezan a tener un tipo de conductas que circundan en un símbolo y que esto pues generan cuestiones inadaptativas. Por ejemplo, la persona que es piromaníaca está simbolizando el fuego sobre alguna cuestión inconsciente. También se habla de los exhibicionistas en este mismo sentido. Se supone que las personas piromaníacas tienen placer cuando generan incendios, y un placer anómalo, similar al sexual. En el mismo caso, pues está los exhibicionistas. Y luego tenemos una serie de circunstancias que podríamos llamarles desviaciones sexuales, las famosas filias, zoofilia, entre otros, pedofilia o paidofilia. Se supone que las personas han desviado su energía sexual hacia determinados objetos que pueden ser, bueno, objetos entre comillas, ¿no? Pero pueden ser niños, pueden ser animales, puede ser el trastorno vinculado con la violencia, y es una forma en la que tienen placer. Coprofilia también es otra de las filias. Entonces todo esto se explica a través de las etapas evolutivas de la sexualidad según el psicoanálisis,
y de las fijaciones en el individuo. Vamos a pasar ahora a otro tipo de trastornos que son la psicosis. Decíamos que la característica de la psicosis es que la psicosis tiene que ver con la pérdida del contacto de la realidad. Se considera como psicosis a un grupo de trastornos cuya característica principal es la pérdida de contacto con la realidad, y esta es ocasionada por una desorganización general de la personalidad. O sea, no nada más afecta a un área, sino afecta a distintas áreas de la personalidad, como puede ser la percepción, como puede ser lo emotivo, como puede ser también las cuestiones del pensamiento lógico. Y en la mayoría de los casos se ubican causas de tipo orgánicas combinadas con situaciones ambientales. A diferencia del neurótico, el psicótico presenta serios problemas de adaptación. Ahí hablaríamos de que son personas que no pueden permanecer en un trabajo, que tienen problemas para formar una familia, para tener una pareja y en términos generales para convivir en la sociedad. Algunos de los tipos más comunes de psicosis pues serían la esquizofrenia, que es un desorden del pensamiento. La persona pierde la capacidad de organización, de pensamiento lógico, y lo manifiesta en el lenguaje. O sea, cuando habla no hay hilación en sus ideas. Ese es un problema fundamental en la esquizofrenia. En las primeras etapas de desarrollo de la esquizofrenia esto no es muy notorio, simplemente hay inadecuaciones ambientales, o sea, la persona hace cosas que no tienen que ver con el lugar en donde se encuentra, pero con el paso del tiempo pueden aparecer alucinaciones y esto ya hace como que más notorio el trastorno. Entonces, los síntomas son que se distorsiona el pensamiento, o sea, las personas no pueden tener una misma hilación en sus ideas, sino que van conformando un mosaico de ideas. La otra es que tienen alteraciones en el lado afectivo, también se sienten como lejanas de los ambientes, o están como separadas de lo que hay en el entorno. Dificultades en las relaciones personales con conductas exageradas, como puede ser el exhibicionismo, la hostilidad y la desinhibición sexual. Otro tipo de trastorno considerado dentro de la psicosis es la psicosis maníaco-depresiva. Son estados abruptos. La manía sería estados de mucha excitación en el individuo, y la depresión, que sería estados de poca excitación en el individuo. Esto actualmente se clasifica por el DSM-5, que es una norma sobre los trastornos psicológicos a nivel mundial. Se clasifica como trastorno bipolar. Entonces, las personas en el estado de manía tienen un rápido pensamiento, las ideas vienen de manera increíblemente rápida, emociones exaltadas, motricidad excesiva, o sea, son muy activas, muy productivas también pueden ser. Y en el estado de depresión hay una pérdida por el gusto de la vida, fatiga, pensamiento atenuado, anorexia, insomnio, o sea, todos los síntomas de la depresión. Y estas personas tienen la característica de que en estados extremos, pues sí pueden poner en riesgo la vida personal y la vida de otros. Por ejemplo, en el estado depresivo, pues pueden quitarse la vida.
y en el estado de manía, pues pueden agredir o incluso matar a otra persona. Entonces, hay varias formas en las que se presenta el trastorno bipolar, también ahí eso podemos mencionarlo, no hay un tipo de trastorno, hay como 3 tipos de trastorno. Luego tenemos la paranoia, es una psicosis extrema cuya característica principal son las ideas, y esto lo vamos a marcar porque es el rasgo fundamental, delirantes. Generalmente, un delirio se entiende como un pensamiento que gira en torno a algo y que es fijo. Por ejemplo, las personas que tienen un delirio de persecución, un delirio de grandeza, que son lo que viene acá mencionado, su pensamiento en otras cuestiones es organizado. O sea, el tipo de asesino serial que puede engañar a la policía porque tiene todo muy bien planeado, ¿no? Eso implicaría un nivel de contacto con la realidad, pero obviamente que las causas de la conducta pues están anómalas, pues, por qué las personas sienten que las persiguen o tienen algún tipo también de alucinaciones, delirios y alucinaciones. Entonces hay delirios de referencia que sienten que otras personas les quieren hacer daño. Delirios de persecución en donde las personas piensan que lo están siguiendo, incluso pueden tener alucinaciones. Delirios de grandeza, creen ser un gran personaje de la historia o algo así. Delirio de influencia, que sería, escuchan voces y los obligan a hacer cosas, voces que hasta pueden tener algún nombre, y esto incita a que cometan algún tipo de actos delictivos o criminales. Y también están los delirios de celos, ya en estado de psicosis implicaría alucinaciones en donde las personas pueden matar a su pareja. Entonces son problemas mayores en la personalidad. El DSM-5 ha clasificado una serie de trastornos, que esa sería la clasificación moderna, y que, muy parecido a como se entiende la psicosis, son trastornos que no afectan todas las áreas de la personalidad. Su origen tiene que ver con la experiencia que las personas han tenido en la infancia y la adolescencia generalmente, pero que ya se manifiestan como un problema en la vida adulta. Estos trastornos pueden tener alteraciones en la percepción social, no en la percepción física, que es completamente diferente, o sea, no tienen alucinaciones ni nada, pero sí presentan una alteración en el cómo entienden el entorno que hay a su alrededor y en el cómo entienden a su persona. Entonces, esto los lleva a tener problemas adaptativos, y en algunos casos pues son problemas serios. En la mayoría de los casos son personas que también pueden tener una convivencia con familia, con amigos, en el trabajo, y las explicaciones también pueden ser muy diversas de por qué surgen estos trastornos. Los trastornos de la personalidad, pues en la mayoría de las explicaciones, aunque pueden estar combinados con causas orgánicas, según la apreciación de algunos psicólogos, tiene una alta dependencia a las experiencias de vida y sobre todo de los primeros años. Podríamos decir, esto ya está dicho, hay varios trastornos. Uno es la personalidad antisocial. El problema de la persona antisocial, así ya vista en una situación de trastorno,
es su falta de contacto con la realidad en cuestiones que tienen que ver con lo ético, es decir, no con lo moral, no miden las consecuencias que pueden tener sus conductas y por lo tanto son personas que se pueden inclinar por la vida delictiva. Y otra de las cuestiones es que sus sentimientos están como adormecidos, o sea, pueden cometer actos verdaderamente crueles y no ponerse en el lugar de las personas en cuestión de dolor. Entonces, esto hace que sea un tipo de personalidad de alguna manera sí más riesgoso que los otros tipos de personalidad, porque este pues sí atenta contra la sociedad. Por lo regular lo presentan hombres y su problema empieza a ser mayor hacia los 18 años. Seguramente esto tiene que ver con las cuestiones legales. La evolución de su personalidad pues ha tenido que ver con ambientes en donde hay delincuencia y sus figuras de identidad pueden ser personas delincuentes. Entonces suelen provenir de hogares pues muy desorganizados. Tenemos también, bueno, ¿qué cosas pueden complicar este tipo de trastornos? Bueno, pues el abuso a las drogas y el encarcelamiento. Y otras de las cosas que pueden estar relacionados eh, con la poca probabilidad de cura es precisamente este rechazo a las normas. Entonces, son personas que difícilmente van a aceptar una ayuda terapéutica. Pasemos a la siguiente. Tenemos la personalidad dependiente. Es un caso completamente opuesto. Se presenta fundamentalmente en mujeres. El problema se acrecenta hacia la edad adulta, que es cuando tenemos exigencias sociales, mucho relacionado, por ejemplo, con el matrimonio. Y como son personas, su problema principal es la sumisión. Entonces son personas que de alguna manera provienen de hogares en donde no han adquirido fácilmente la individuación y se sienten inseguras hacia las demandas con el otro. Seguramente sus hogares pues han sido también pues con muchos conflictos, tal vez con padres que no han estado presentes o no han cumplido cierta función de cuidado hacia las personas. Entonces también esta sumisión puede hacer que estas personas se vuelvan dependientes y no nada más dependientes, sino que muchas veces sufran abusos de las otras personas en cuestiones de dinero, en cuestiones de lo sexual, y esto hace muy complicada su relación en sus amistades. Son personas que pueden tener riesgo hacia la depresión y hacia la violencia en cuestión de pareja y probablemente hasta puedan adquirir una relación de pareja que no sea la más adecuada porque se vinculen con una persona violenta, ¿no? Entonces esos son como que los rasgos significativos. Las complicaciones, muchos de los trastornos tienen que ver con estados de ánimo, entonces aquí sería la depresión y con otra cosa que también tiene que ver muchos de los trastornos es con el abuso de sustancias, en el caso de las drogas. La reacción a la terapia, pues sería una persona que suele tomar terapia y que esta terapia les puede procurar beneficios a largo plazo, sobre todo en el manejo de su emotividad y en la toma de conciencia de problemas de sumisión y de violencia.
Pasemos a otro tipo de personalidad, que es la personalidad esquizoide. Nada que ver con la esquizofrenia dentro de la psicosis, es algo completamente diferente. La persona esquizoide es una persona que opta por aislarse de las demás personas. O sea, ahí la parte de cómo percibe la sociedad sería que es mejor estar en soledad que tener vínculos afectivos. De hecho, se presenta también insensible ante las relaciones sociales y son personas que limitan mucho su relación con los demás individuos. Puede su círculo de conocidos o de amistades ser tan limitado como aquellos amigos de muchos años, y eso pocos, y también su círculo familiar que de alguna manera les ayuda a no buscar otras relaciones sociales. Entonces tienden a quedarse en su familia de origen porque de esta manera aminoran la posibilidad de ampliarse al mundo social. Y otra de las cosas con estas personas o con este tipo de personalidad es que pueden tener una vida laboral en aquellos trabajos que no implican relaciones sociales, pueden tener una adaptación pues más o menos adecuada en cuestión de que no se salen de la realidad, saben los parámetros del mundo social, pero el riesgo es que opten ya de manera definitiva por la soledad, no por el aislamiento. Y las probabilidades de poder salir con alguna cuestión de ganancia en la terapia pues son bajas. Pudiera ser una persona que pues deja la terapia fácilmente, ¿no? Por lo mismo de que no le implica una relación social conveniente. La personalidad histriónica. Hay dos tipos de trastornos que tienen que ver con el narcisismo. Uno es la personalidad narcisista y otro es la personalidad histriónica. La personalidad histriónica tiene lugar con más frecuencia en mujeres que les gusta el espectáculo, que les gustan las actividades en donde pueden presentar su interés porque los demás las conozcan, por ejemplo, en los medios de teatro, en los medios de artistas de cine, digamos en los lugares que están vinculados al espectáculo podríamos encontrar mucho de personalidad histriónica, no quiere decir que sean los únicos. Son personas que suelen vestir extravagantemente, pero bien, con buen gusto, un peinado vistoso, pero bonito, con una ropa bien combinada, collares, maquillaje, sabiéndose maquillar muy bien, ropa muy bien seleccionada. En sus relaciones interpersonales tienen facilidad para vincularse con otras personas, son personas que llaman la atención, que son atractivas a los demás, pero suelen ser también demandantes en sus relaciones sociales y esto hace que tengan roces con las demás personas ya en un segundo momento. El origen del trastorno está muy vinculado a las exigencias de la familia. Algunos encuentran ciertas cuestiones que son de índole orgánico, pero la fuente primordial es que vienen de familias también de mucha exigencia. Y entonces esto hace que tengan un desbalance porque se están también autoexigiendo una serie de cosas. Y sobre todo esto de presentarse en público o ante las demás personas. En cuestión de terapia puede haber
avances exitosos cuando se trabajan problemas sentimentales, porque también en sus relaciones sentimentales pues hay conflictos, cuando se trabajan cuestiones que están vinculadas con la depresión. Esos serían dos puntos como importantes para el trabajo terapéutico. Luego pasamos a un tipo de personalidad que se conoce como personalidad límite, limítrofe o borderline. Se dice que la personalidad límite es como un estado que tiene o sea, está en la orilla entre la neurosis por un lado y la psicosis por el otro lado, pero no llega a ser una psicosis. Son personas que tienen cambios de estado abruptos en sus emociones, no conocen los tonos intermedios, sino o lo muy claro o lo muy oscuro. Podríamos decir que son personas que se vinculan en sus relaciones sociales o apreciando mucho a las personas o siendo muy expresivas, etcétera, o deprimiéndose y siendo explosivas con los demás. Tienen dificultad para planear sus metas. También hay situaciones de mucha dependencia y en sus vínculos sociales pues van a tener serios conflictos con los demás. Perciben a los demás como personas que los pueden también abandonar, o el ambiente lo perciben como un ambiente de hostilidad, y esto puede tener que ver mucho con provenir de familias que no les brindaron los cuidados adecuados. Puede ser familias en donde hubo mucha violencia, abuso y abuso sexual, y esto hace que se sientan vulnerables en los ambientes. Un problema que puede incrementarse es el uso de sustancias. Si las personas están sometidas a drogas, también puede ser otro, la delincuencia, que digamos reten a las autoridades. Entonces ahí ya se complica mucho la situación. Sí pueden tener cierta aceptación de la terapia con sus respectivos cuidados, porque pueden ser personas, primero, que se les necesita dar mucha estructura para que puedan avanzar en el proceso terapéutico, y en segundo lugar requieren también de cierta paciencia por parte del terapeuta, porque pueden ser personas que abandonen un tiempo la terapia y que luego regresen, y esto hace pues como más largo y un poco complicado el trabajo. Puede haber también inclinación al suicidio y a la depresión. Entonces también son personas con quien el terapeuta debe trabajar con mucho cuidado y apoyarse también en los familiares. Luego tenemos la personalidad narcisista. Se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino. Son personas que están compensando sus problemas de autoestima. Entonces también provienen de hogares muy exigentes, en donde se les exige la perfección y ser sobresalientes, y entonces esto les pega mucho. Son personas que van a buscar ser el centro de atención, o sea, se sienten personas pues muy dotadas de cualidades. Son atractivas, pero también suelen exigir mucho a las personas que les rodean, y esto les hace sentir conflictos cuando se sienten rechazadas. Entonces entran en estados de crisis en donde, para compensar, se vuelven todavía más narcisistas. El problema que puede tener la persona, así como que se agudice,
es el uso de sustancias y también pues los cambios de estado de ánimo. Y su reacción al tratamiento pues puede ser adecuado si a la persona se le ayuda a poder manejar sus situaciones sociales, a confiar más en sí misma y a relacionarse sin tanta exigencia. Y luego tenemos a la personalidad paranoide. La personalidad paranoide es un tipo de personalidad que se da en personas que han tenido algún pariente dentro de su crecimiento con esquizofrenia, y puede ser el padre o la madre. Entonces, esto hace que su visión de la realidad social pues se vea un poco inadecuada. Son personas, no tiene que ver con la paranoia en el sentido de la psicosis. Paranoide sí son personas suspicaces, desconfiadas, que piensan que las demás personas pues sí les pueden hacer daño porque pues les tienen envidia o porque sienten que sus proyectos son tan maravillosos que hasta se los pueden querer robar o cosas así, y entonces están muy a la expectativa de las situaciones. Sí implica también cierto aislamiento en la personalidad paranoide, en donde las personas incluso pueden optar por esta forma. Sus complicaciones pues pueden ser esto, que se vuelvan personas que evitan las relaciones sociales, y en cuestión de reacción a la terapia, pues pueden ser personas que no acepten mucho la terapia por lo mismo de su desconfianza. Por último, tenemos el trastorno por evitación. El trastorno por evitación en otras clasificaciones es la fobia social. Las personas con trastorno evitativo no tienen confianza en sí mismas porque tienen un sentido autocrítico en donde piensan que las cosas les pueden salir mal y constantemente están mirándose para tener un comportamiento que no los ponga en riesgo del ridículo. Entonces vamos a encontrar en estas personas pues quienes les cuesta mucho trabajo hablar en público, les cuesta mucho trabajo presentar sus proyectos o reconocer sus avances en sus metas, en lo que ellos están haciendo, y tienen un limitado número de amistades. El mundo social pues les implica tensión, cuestiones como bailar, cuestiones como cantar, cuestiones como estar en una fiesta y demás, pues para ellos va a ser muy complicado. Esto limita demasiado su vida, y pueden ser personas que opten por permanecer aisladas y que de alguna manera vean pues desencaminadas sus metas, o más bien limitadas o obstruidas sus metas, porque pues mucho de lo que hacemos tiene que ver con el mundo social. Otra de las cuestiones en estas personas es que si optan por el aislamiento y la soledad, entonces pues esto va a agravar la situación. Pueden tener cierta avances importantes en la terapia, sobre todo en cuestión de reconocimiento, de cómo pueden hacer para vincularse socialmente, en cuestiones de que en pequeños pasos vayan teniendo una relación diferente con las demás personas, y además hacerse conscientes de la importancia que tiene esto para su plan de vida.
Y esto sería lo referente a los trastornos de la personalidad. Nos estaremos viendo en la clase. Hasta luego.